La idea del video de hoy es hablar de libros y de por qué vos, que estás viendo este video, deberías de leer más libros. Pero creo que para llegar a este punto es importante ver cómo es que yo descubrí mi amor por los libros, porque no es algo que estuvo siempre conmigo, digamos. Creo que es algo que descubrí hace relativamente poco tiempo y en lo que creo que muchas personas se quedan atrapadas es en el hecho de dar el primer paso, ¿no? En empezar a leer e instalarse el hábito de leer. A mi manera de verlo, por lo menos en mi experiencia, esto se da de la siguiente manera. Todos pasamos por la escuela, creo que el 90% de nosotros fuimos a la escuela y en la escuela es donde de alguna forma nos introducen al mundo de los libros, ¿no? Nos enseñan a leer, nos empiezan a dar libros para leer, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que en la escuela es donde yace el principal problema por el cual todos nos dificultamos tanto, o una gran parte de las personas se dificultan tanto con el hecho de leer y con el hecho de, digamos, incluir la lectura en su hábito diario, en su vida. A ver, no me malinterpreten, debe haber un montón de personas que salen de la escuela amando leer, ¿no? Y capaz es su fuente de inspiración. Pero creo que también hay una gran parte de las personas que salen de la escuela odiando la lectura. Y esto creo que se da por el hecho de cómo se enfrenta la lectura en la escuela, como una actividad obligatoria y sin demasiadas vueltas que darle, digamos. Uno tiene que agarrar un libro, leerlo de la página 0 al final y analizarlo, darle 1000 vueltas y se vuelve algo realmente tedioso, ¿no? Porque es algo que pasa todos los años y uno termina asociando la lectura con el hecho de tener que hacer un trabajo, tener que tener una nota y después, una vez fuera de la escuela, uno no tiene ganas. Lo más común es eso, ¿no? Que uno no tenga ganas de seguir con esto, que es como hacer tareas, como trabajar. Y ese para mí es el principal problema de cómo se enfrenta la lectura en la escuela. Esto fue así también para mí, ¿no? Terminé la escuela y con suerte habré leído un cuarto de los libros que nos habrán dado durante toda mi escuela primaria, secundaria, etc. Por este mismo hecho, ¿no? Y porque aparte no había ningún incentivo real para leer y los libros pocos que agarré para leer eran bodrio, un aburrimiento total, con lo cual no me sentía incentivado a hacerlo, nunca me enseñaron la forma correcta capaz y ese fue el resultado, ¿no? Hasta el momento en que un amigo, Fran, me recomendó un libro, así totalmente random, me dijo, mira, leí este libro, está re bueno, léelo. Lo leí y me encantó realmente. En 2-3 días lo liquidé y sentí que había aprendido un montón con ese libro, o sea, wow, si esto aprendí leyendo un solo libro, imagínate si leo 1.000.000, no sé, una locura. Con lo cual, a partir de ese momento, como que instauré de alguna forma la lectura en mi vida, ¿no? Dije, wow, quiero leer más libros. Y a partir de ese momento fui comprando uno tras otro sin parar prácticamente. Y para como contextualizar un poco el resto del video, ¿no? La categoría que más leo yo es la categoría de no ficción, digamos, por así decirlo, por englobarlo todo en un mismo grupo. Pero principalmente ver libros de economía, finanzas, psicología, biografías. Me encanta leer biografías de gente que sea inspiradora, por así decirlo, un poco de filosofía. Cada uno tiene que leer lo que le interesa a uno. Creo que ese es el principal motivo por el cual uno lee, ¿no? Que sean cosas que a uno le llamen la atención, le interesen. Si a uno le interesa leer historias, bueno, bienvenido sea, ¿no? Ahora bien, ¿por qué vos que estás viendo este video tendrías que leer más? ¿Y cuáles serían tus motivos o las razones por las cuales podrías leer más? Creo que de los libros uno puede aprender un montón de cosas. Son una de las grandes fuentes de conocimiento de la historia de la humanidad, digamos, de alguna forma. Pero como todos, yo empecé creyendo que era mucho más fácil aprender algo de internet, ¿no? Creo que es la forma más sencilla y más rápida que tenemos todos, ¿no? Hoy vemos algo en la tele, por ejemplo, están hablando de economía en la tele y no entendés algo, lo buscas en internet y lo resolves en 2 minutos. Me parecía totalmente inútil el hecho de tener que leer un libro de 500 páginas, ponele, para entender un tema. Si lo podía googlear y en un párrafo lo entendía. Y ahí está, creo que el error cometía yo y que cometen varias personas, ¿no? El hecho de creer que de un libro solamente saca un concepto, un criterio o entiende un tema. Creo que va mucho más allá de eso. Hay muchos libros que realmente son el resultado de años de investigación. O sea, capaz toda la investigación de una persona se condensa en un libro y hay 5 años de investigación y de análisis sobre un tema. Y creo que los mayores conocimientos de un libro están ahí, ¿no? Están en el desarrollo que hay para explicar un tema. En cómo esa persona resuelve el problema que está tratando de resolver, cómo esa persona va dándole vueltas al mismo tema para explicarlo, todo el proceso de análisis que hace. Creo que eso es una de las cosas que uno más se lleva, ¿no? La forma de pensar del autor y de cómo de alguna forma explica todo eso. Porque los conceptos puntuales uno se los olvida. A ver, capaz no te los olvidas este año, el que viene, pero en 20 años no te los vas a acordar. O si te los acordás es porque los usás realmente frecuentemente, pero la realidad es esa, ¿no? Que uno, si no son conceptos muy que te quedan, digamos, el resto del libro te lo olvidas. Ponele que te acordás una página condensando todo.
pero el resto te lo olvidas. Pero lo que no te olvidas es cómo ese autor piensa, es como que es algo que es más profundo que simplemente un criterio. Es algo que aparte se va, digamos, sumando a todo lo que vas leyendo y es como que de alguna forma moldea tu manera de pensar y de alguna forma cambia también tu forma de pensar y de ver las cosas. Ese conocimiento que se va agregando no es algo lineal, no es algo directo que uno lo ve y dice, sí es esto, pum, lo resumo en un párrafo y ya está, y cualquiera que lo lee lo ve, sino que creo que va mucho más allá. Es difícil de explicar también, pero es mucho más profundo que simplemente un concepto, que un concepto lo lees en un resumen, por ejemplo, pero si lees un resumen no es como que estás leyendo el libro. Yo a veces leo resúmenes de libros que ya leí, digamos, capaz para sacar alguna nota y guardarla y demás, y cuando los leo no es lo mismo, o sea, es como que es mucho más llano, es mucho más aburrido y se siente que pierde un montón de esencia que se estaba explicando. Pasa a ser una definición de diccionario muchas veces un tema. Creo que una de las grandes excusas que nos ponemos todos a la hora de leer es la falta de tiempo. Uno siempre siente que no tiene tiempo. Y a mí me encanta ir contra el tiempo, contra esa excusa de no tener tiempo. Y creo que más bien es un tema, como dicen muchas personas, no es algo que inventé yo, el hecho de no poner prioridades. Si vos te priorizás el hecho de leer, vas a tener tiempo de sobra. Porque todos tenemos tiempos muertos, todos viajamos en algún momento del día, todos estamos en algún momento sentados esperando en la puerta a un médico sin saber qué hacer. Y esos momentos son momentos perfectos para leer. O sea, son momentos donde puedes sacar un libro y leerlo. Por eso para mí, uno de los mejores hábitos es siempre tener el libro que estás leyendo arriba tuyo, en la mochila, bajo el brazo, donde sea. Porque durante el día capaz tenés hasta una hora entera de lectura repartida y es un montón. Leyendo 1 hora por día puedes leer un libro por semana de sobra, por ejemplo. Y ni hablar en estas épocas en las que estamos todos de alguna forma encerrados y no tenemos muchas cosas para hacer. Creo que es un momento perfecto para iniciarte en la lectura. Y es por eso que voy a dar algunos tips que a mí me parecen bastante buenos o que pueden ayudar a cualquier persona que esté interesada en empezar con el hábito de leer libros. En primer lugar, algo básico, ¿no? Comprarte un libro. Ir a comprarte un libro que a vos te guste. Todos tenemos libros en casa, pero creo que es importante pensar a vos qué temas son los que te interesan. Capaz algo que viste en la tele, algo que leíste en Twitter, algo que viste en la facultad, lo que sea. Pensar cuál es ese tema que te interesa. Fijarte qué libros hay al respecto. Me gusta a mí pasarlos, por ejemplo, por Goodreads, que es una aplicación de libros, que es como una red social, que hay todos reviews. Lo buscas ahí, te fijas qué tal es para ver que no te estés metiendo como en un chasco y termines leyendo una porquería. Y después vas y lo compras. En segundo lugar, para mí, otra cosa clave es el hecho de volver la lectura un hábito. Encontrar en lo posible algún momento del día puntual para leer, sobre todo ahora que estamos en casa, y hacerlo todos los días en ese momento. Entonces ya de alguna forma te vas creando la situación de que todos los días lees y eso te ayuda a, uno, no decir, hoy no leo, no. Porque es mucho más fácil tirarse en la cama y mirar el celular, ¿no? ¿A quién no le va a pasar eso, no? Es mucho más adictivo y la recompensa es mucho más rápida que el leer. Pero si te haces ese lugar en el día, es mucho más fácil mantener el hábito de alguna forma. En tercer lugar, hay otro tema importante, sobre todo en los libros de la categoría no ficción, que es que no hace falta leer todo en el libro. O sea, un libro capaz tiene 1000 páginas y hay libros que la mitad son ejemplos. Y muchos ejemplos capaz no te llaman la atención, o un capítulo entero puede no llamarte la atención, y no es tan mal salteártelo. Parte de esto viene de la escuela, ¿no? Del hecho de que si no lees un capítulo te estás perdiendo de algo y te lo van a tomar y lo tenés que leer sí o sí, y aparte si no te sentís mal que no lo leíste. La realidad es que no pasa nada. Es que, a mí me pasa todo el tiempo estar leyendo un capítulo y decir, wow, esto no me interesa para nada. Bueno, listo, lo cierro y paso al próximo. ¿Qué problema hay? No hay... conozco gente que solamente compra libros y solamente lee los capítulos que le llaman la atención, porque son los que considera que le pueden agregar valor y ya. En Argentina es algo bastante difícil de aplicar eso, porque los libros son muy caros y realmente si estás leyendo menos de un libro por semana te estás gastando una fortuna en libros. Pero sí es importante eso, ¿no? No dejar un libro por un capítulo. Si te trabas porque no te gusta, te aburre, pasás y seguís adelante. Y por último, creo que el hábito de leer es una especie de cuestión de práctica, ¿no? Cuanto uno más lee y lo vuelve más un hábito, más fácil es mantenerse en el ritmo. Y también es importante para mí el hecho de no frenar, ¿no? No tener estos tiempos donde uno termina un libro, pasan 3 meses, no leíste nada, porque después la vuelta es como que uno está lento, no tenés ganas, tenés que volver a formar ese hábito de acostumbrarte a leer continuamente. Es mucho más eficiente leer un libro atrás de otro, tratar de capaz moderarlo un poco para no liquidarlo en 2 días y de esta forma estar continuamente en el hábito de la lectura. Y bueno, estos fueron mis tips, esto fue todo el video que tenía pensado. Creo que quedó bastante bueno. Si les gustó,
Los invito a comentar, por ejemplo, libros que les gusten, recomendaciones que tengan. Una recomendación más que se les ocurra para alguna persona que esté interesada en leer. Y nos vemos en el próximo video.